¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas breweries, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio. Muy pronto en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewer Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Hola, muy buenas, Manu y Alfred, ¿qué tal? Y antes de nada, saludos a todos los oyentes de Brewer Factory. Y gracias, chicos, de verdad, por crear proyectos como este, porque gracias a vosotros y a todas las personas que se dedican a educar al consumidor en España, gracias a vosotros, a día de hoy hay más personas que disfrutan bebiendo cerveza porque saben que beben, saben cómo hay que beberla, con qué hay que maridarla, qué estilos están bebiendo, de dónde proceden. Todo eso es gracias a proyectos como este, que día tras día conseguís divulgar cultura cervecera y sobre todo educar al consumidor. Así que de verdad, muchas gracias. Y bueno, en este podcast sobre todo quiero contar mi experiencia por los Estados Unidos. Tengo que mencionar que yo ya a los 16 años viví un año en Estados Unidos, pero claro, a esa edad yo no podía beber cerveza y no pude degustar este oro líquido, este manjar de dioses. 10 años después me invitan a una boda precisamente de la familia en la que yo viví. Y vuelvo a los Estados Unidos, pero con otra perspectiva totalmente diferente, siendo ya un experto consumidor de cerveza. Os podréis imaginar el nerviosismo y la ilusión de volver 10 años después, pudiendo ya beber, degustar y aprender de todo el tema de la cultura cervecera allí. Y antes de nada, dar un par de pildoritas sobre la cultura cervecera en Estados Unidos. Al final el tema de la cerveza, lógicamente, proviene de la tradición cervecera en Estados Unidos, proviene de los estilos clásicos británicos. Hay que recordar que a principios del siglo XVII es cuando el Imperio Británico empieza a colonizar los Estados Unidos, que en ese momento no existía como país, lógicamente, y entonces empieza a traer todas sus costumbres, entre ellas la de la cerveza. La cerveza en Estados Unidos no deja de ser la reinterpretación de esos estilos clásicos británicos, con lo cual, como podréis comprender, los mayores estilos, los estilos que más se consumen allí son los de alta fermentación, los tipo ale. Pero la cerveza no lo ha tenido fácil en Estados Unidos a lo largo de su historia. Hay que recordar la famosa ley seca que durante 14 años tuvo a todos los estadounidenses, digamos, limitados en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas y, por supuesto, la cerveza. No fue hasta el año 1933 que se volvió a fabricar cerveza después de la abolición de la ley seca, y fue entonces cuando empiezan a surgir nuevas fábricas, ¿no? En ese momento no existían más de 50 fábricas que eran las que habían conseguido sobrevivir a la ley seca mediante productos complementarios a la cerveza. Pero realmente la cerveza artesana empieza a tomar forma a principios de los años 80, después de una prohibición y de unas limitaciones del gobierno de la fabricación de cerveza casera, que no acabó hasta principios de los años 80, que fue entonces cuando empiezan a surgir todas las cerveceras artesanales que conocemos a día de hoy. Al final, esto es un poco el resumen hiperexpress del tema de la cerveza en Estados Unidos. Yo creo que lo más importante es tener en cuenta que el movimiento artesanal surge en los Estados Unidos, pero que al final los estilos son reinterpretaciones de la alta fermentación de las tipo ale británicas, ¿no? Estados Unidos. ¿Qué voy a decir de Estados Unidos? El nacimiento del marketing. El marketing nace en Estados Unidos. De hecho, se usa por primera vez la palabra marketing en el año 1902, a principios del siglo XX. La primera persona en emplear este término fue el profesor Edward David Jones de la Universidad de Michigan, casualmente estado donde yo viajé, a Michigan, y luego a Nueva York, que será la ciudad de la que luego os hable. Y
Y fue en ese entonces cuando se empezó realmente a hablar pues, de lo que era la venta, pero sobre todo pensando en el consumidor, ¿no? En las necesidades del mercado. Al final, Estados Unidos es, como ya todos sabemos, el país del capitalismo, y se nota porque las cerveceras artesanales en general tienen mucho nivel en Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, es el principal importador de cerveza a nivel mundial. En 2015, por dar algún dato, suponía el 35% del valor total en dólares de todas las importaciones de cerveza en el mundo. O sea, que os podréis imaginar. Al final, la tendencia en los últimos años en Estados Unidos ha sido la disminución del volumen de la cerveza, del consumo en volumen, pero ha crecido constantemente en valor, lógicamente impulsado todo por la industria cervecera artesanal, que tiene un mayor valor agregado y con un consumo más moderado, pero con precios más altos. Todo tiene sentido. Como curiosidades, podemos decir que la cerveza más consumida en Estados Unidos es la Indian Pale Ale, y luego vendría la Pale Ale, y un dato muy importante, uno de los estilos, vamos a decir, que más penetración ha tenido es el de las cervezas de temporada, las cervezas experimentales, que tiene una gran acogida en los Estados Unidos. Quizá por esa filosofía de productos de granja, el do it yourself. Hay mucha cultura de hacer las cosas a mano, hacer las cosas de forma artesanal, como el café, que últimamente también se está poniendo muy de moda, el tostar tu propio café, el tema de la cerveza. Al final hay mucha cultura de producto local, y yo creo que un poco por eso el tema de las cervezas experimentales, las cervezas de temporada, también tiene pues una gran penetración. Pero bueno, vayamos ya a la parte de la que yo quiero que sea protagonista, la ciudad que yo quiero que sea protagonista en este podcast, que es Nueva York. Nueva York, una de las ciudades con mayor variedad de cerveza artesanal. Yo creo que da igual al restaurante al que vayas, el bar al que vayas, siempre encontrarás una cerveza artesanal. Y dada la inmensidad de la oferta de esta ciudad en términos de cerveza, y sobre todo teniendo en cuenta los pocos días que yo pude disfrutar allí, que fueron 2 o 3, al final he creído conveniente reducirlo a 3 cosas de las que yo os quería hablar. Os quiero hablar de una cervecera, os quiero hablar de una tienda y os quiero hablar de un barrio. La cervecera, que se llama, a ver si lo pronuncio bien, Keg and Lurton Brewing Company, ¿vale? Esta cervecera es una cervecera muy pequeñita. Está muy cerquita está en la zona norte del barrio de Brooklyn. Brooklyn es muy grande, pero si paráis en la parada de metro Nassau Avenue, encontraréis esta cervecera y tantas otras. Luego os hablaré de este barrio, que es muy peculiar. Esta cervecera, que tiene una peculiaridad: ellos fabrican su propia cerveza en el local, no tiene unas grandes dimensiones, pero tiene mucha variedad de cerveza y todos los grifos, digamos, en el propio local. Es decir, fabrican la cerveza en el propio local. Tienen más de 10 cervezas fabricadas en ese mismo local, lo cual es una barbaridad. Y tiene otra curiosidad, y es que según entráis al propio local, encontráis una pared entera, un muro entero, repleto, adornado con latas de cerveza antiguas de marcas americanas. Es una chulada, de verdad, y si pasáis por allí os lo recomiendo haceros una foto, porque no tiene desperdicio. En el local podréis encontrar, ya os digo, cervezas que van desde alta fermentación a baja fermentación. Si hay amantes de las lager, ahí encontraréis unas cuantas, pero bueno, por citar algunas, encontraréis cervezas de trigo, dobles IPAs, Brut IPAs, Munich Helles, ya por baja fermentación, Pilsner. Tienen cervezas envejecidas en barrica. Tiene una cerveza de trigo, una Saison de trigo envejecida en barrica, una Sour Red también en barrica, una Lager de avena. Bueno,
y tantas otras, ¿no? Yo os recomiendo de verdad que paséis por allí y lo visitéis porque no tiene pérdida. Luego vamos con la tienda de cerveza. Esta tienda de cerveza es una locura. Se llama Top Hops. Yo creo que es, y podría decir que la tienda de cerveza artesanal más importante de Nueva York. No sé si en tamaño, pero desde luego sí en variedad. Esta tienda está al sur de Manhattan, está a 20 minutos en metro de Times Square. Por cierto, comentario, Nueva York es imposible de visitarlo a pie, es imposible. Por favor, tened en cuenta que tenéis que sacar la tarjeta esta de 7 días si vais a estar una semana, porque en Nueva York es necesario absolutamente coger el metro para ir a todas partes. Por eso las referencias al final siempre son en metro y no andando, ¿no? Esta tienda, que está a 20 minutos en metro desde Times Square, tiene una variedad de más de 700 cervezas. Y no es ninguna broma. Es real y verídico porque he estado allí. Tienen 20 grifos rotativos y lo más curioso de todo es que es una mezcla, es un híbrido perfecto entre tienda de cerveza y bar. No sabes si es un bar que vende cerveza o una tienda de cerveza que tiene una barra de bar. Es bastante curioso. Estamos hablando de una tienda o bar pequeñito, pero que entras y automáticamente te hace, no sé, embriagarte de la cultura cervecera, porque por todas partes está repleta de carteles, está repleta de cultura cervecera, curiosidades sobre la cerveza, tienen revistas, periódicos, actividades, Meet the Brewer todas las semanas, es una locura. Al final de la tienda encontraréis unas 10 neveras, vitrinas de estas de 2x2, eran enormes, organizadas por países, por estados, o sea, absolutamente clasificadas. O sea, era una locura, y sobre todo una alegría como consumidor de cerveza llegar a una tienda como esta y poder elegir con este nivel bueno, con esta precisión qué cervezas estabas comprando. Es una maravilla, de verdad. Y luego vamos a un barrio. Y hablo del barrio de Brooklyn, lógicamente, pero en concreto la zona norte del barrio de Brooklyn, cerca de la parada de Nassau Avenue de metro, ¿vale? En esta zona, que está al lado del parque McCarren Park, disculpadme por el acento, lo más curioso de este barrio es que es un barrio hipermoderno con oferta gastronómica de todo tipo, pero lo más importante es que en todos los restaurantes, o en la gran mayoría de ellos, encontraréis cerveza artesana, sin riesgo, de verdad. Todos tienen 1 o 2 cervezas artesanas como mínimo, o sea que os podréis imaginar. Pero además también encontraréis locales como el Torst, que es un bar de cerveza artesana y que va también muy vinculado al tema gastronómico, que tienen donde ofertan pequeñas tapas muy características de este sitio. Hacen como innovaciones gastronómicas y tienen una oferta muy variada que junto a los grifos de cerveza, que si no recuerdo mal tenían unos 10-15 grifos de cerveza, pues también supone una buena opción. Y en este barrio encontraréis también al fabricante que antes os mencioné, a la brewery Keg and Lantern Brewing Co., que está también en el mismo barrio. Por eso os digo que este barrio, esta zona de Brooklyn, es muy chula de visitar, porque al final todo lo que vais a encontrar va a ser oferta gastronómica muy variada, muy vinculada al tema de la cerveza artesanal, muy moderna y muy, vamos a decir, muy underground. Y eso siempre mola. Pero bueno, como conclusiones, al final me gustaría, por no enrollarme tampoco demasiado, yo quiero sacar varios aprendizajes, varias anotaciones que yo he podido sacar del viaje por los Estados Unidos, en este caso por Michigan y por Nueva York. Y quiero ofrecer cinco ideas que yo creo que son muy importantes de lo que yo he podido observar. La primera, los diseños de las latas y las botellas. En general, las latas molan un montón, pero bueno, en general todos los formatos.
Creo que tener un buen diseño al final va a hacer que tu cerveza venda más, eso todos lo sabemos. Pero de verdad, yo creo que toda cervecería artesanal debería de contratar a un buen diseñador para asegurarse que estos diseños van a ser rompedores, van a ser muy visuales,